menospreciando los obstáculos. Cuando la gloria de Dios es la prioridad de alguien, no hay banquete ni comodidad de este mundo que puedan darle consuelo mientras su causa sufre. Nehemías tenía el mayor privilegio terrenal. Nehemías era copero del rey. Tenía seguridad, él tenía lujo. Pero al enterarse de que los muros de Jerusalén estaban en ruinas, su corazón se llenó de angustia y oró a Dios para que le diera favor ante el rey, para que le enviara a reedificar los muros de la ciudad. Dios respondió a la oración de Nehemías, inclinando el corazón del rey a su favor, quien le dio los recursos necesarios para llevar a cabo su misión. Porque la Biblia dice, como repartimiento de las aguas es el corazón del rey en la mano de Jehová. A lo que él quiere, lo inclina. Pero al llegar Nehemías a Jerusalén, él tuvo que enfrentar toda clase de obstáculos y amenazas. Pero se mantuvo confiando en Dios hasta ver los muros reedificados. Porque cuando haces de la causa de Dios tu prioridad, aparte de que la comunidad y los lujos no te llenan a ti, los obstáculos y las amenazas del mundo no pueden detenerte, porque se vuelven insignificantes a tus ojos. Habiendo dicho esto, veamos ahora cada uno de esos obstáculos que Nehemías tuvo que enfrentar y cómo se manejó ante cada uno de ellos. El problema que hubo con la misión que Nehemías fue a llevar a cabo en Jerusalén fue que cuando llegó allá, Tobías y Sanbalat oyeron acerca de la llegada de Nehemías, y eso les disgustó a ellos en extremo, de que alguien haya venido a procurar el bien de los hijos de Israel. Y esto es algo que nos es muy familiar. Cuando alguien se levanta por la causa de Dios, el enemigo nunca se va a quedar tranquilo. Por eso su nombre es el adversario. Él siempre se opone a los planes de Dios. Él siempre se opone a las iniciativas de los hijos de Dios para hacer su voluntad. Uno de los primeros obstáculos que Nehemías tuvo que enfrentar era que esos enemigos intentaron desanimarlo a través de burlas. Dice el verso 19 del capítulo 2, pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Ellos hicieron escarnio, o sea, empezaron a burlarse de Nehemías al haber tomado la iniciativa de reedificar los muros que estaban en ruina en Jerusalén. Y dijeron: ¿os rebeláis contra el rey? Y esto era una gran mentira de ellos, porque Nehemías estaba en Jerusalén con el permiso del rey. Incluso el rey le dio los recursos que él iba a necesitar para poder reedificar los muros. ¿Acaso esos hombres que estaban allá no lo sabían? Claro que sí, ellos lo sabían, pero lo que les interesaba era lograr que Nehemías no empezara a reedificar los muros. En el capítulo 4, en el verso 1, dice que cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. A lo primero, no les gustaba la idea de que Nehemías haya llegado a Jerusalén para reedificar los muros. Del disgusto pasaron a lo que es la burla, con el propósito de desanimar a Nehemías. Y de la burla volvieron y pasaron a lo que es el enojo, porque lo que querían era que la
que la misión o el proyecto de Nehemías no se llevara a cabo a toda costa. Aún sabiendo que Nehemías tenía el aval del rey Artajerjes para hacer ese trabajo. ¿Sabes una cosa? Satanás, tu adversario, sabe que no tiene autoridad sobre ti. Él sabe que no tiene autoridad sobre ti. Y hay iniciativas que tú tomas, él sabe que esas iniciativas las tomas de parte de Dios. Y tienes el aval del cielo para tomar esas iniciativas. Pero él hará todo lo posible para desanimarte a ti. Pero eres tú que tienes que saber quién eres, con quién cuentas y en nombre de quién tú estás haciendo lo que haces. Para que no te dejes amedrentar, para que no te dejes desalentar por sus burlas. Esos hombres, Sanballat y sus secuaces, ellos no fueron solo para allá. Sanballat, Tobías no fueron solo para allá. Ellos buscaron un grupo de gente y los llevaron para allá, porque el verso 2 dice: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? O sea, fueron con un grupo para ir a burlarse de lo que estaba haciendo Nehemías. Y Tobías también estaba ahí junto a Sanballat. Él dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Lo derribará. Esto era una manera de quitar la importancia a lo que Nehemías estaba llevando a cabo. Porque ellos saben, mira qué exageración, que si a lo que Nehemías estaba edificando, si le subiera una zorra se iba a derribar. Pero qué clase de muro, con qué clase de material sería que estaban reedificando ese muro para que una zorra le derribara. Pero al enemigo lo único que le importa es su objetivo. Es su objetivo que le importa a él. Y es por eso también nosotros tenemos que procurar mantenernos enfocados en lo que estamos haciendo, en lo que estamos llevando a cabo de parte de Dios, sabiendo que Jehová está con nosotros, sabiendo que la iniciativa es de Dios, sabiendo que es por la causa de Dios que nos hemos puesto de pie, para que así el enemigo no nos pueda detener, porque él va a hacer todo lo posible con el fin de lograrlo. Yo sé que hay personas aquí, mientras me están escuchando, su mente se va a trasladar a los primeros días de su conversión. Como la gente se burlaba diciendo: oh, pero ahora fulano se ha convertido, fulano ahora dice que es cristiano, fulana ahora es cristiana, se ha hecho evangélico, se ha hecho evangélica la vecina. Vamos a ver cuánto tiempo le va a durar esa fiebre. Le doy un mes, le doy 3 meses, porque yo sé que no va a permanecer. No solamente dicen eso a tu espalda, sino que muchas veces se te presentan delante y empiezan a burlarse para turbarte a ti, para desanimarte a ti en tu decisión de seguir a Jesucristo. Ahora, ¿cuál ha sido la reacción de Nehemías ante ese primer intento de los adversarios para detenerlo a él? Lo primero que vemos es que Nehemías se mantuvo firme en su proyecto. Se mantuvo firme en su proyecto. En el verso 20 del capítulo 2 dice: a pesar del escarnio, a pesar de la burla de Sanballat y Tobías, el verso 20 dice: en respuesta, Nehemías les dijo: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. En poca palabra, Nehemías les dijo a ellos: ustedes pueden hacer lo que quieran, pueden burlarse las veces que quieran, pero una sola cosa que yo sé:
seguiré hacia adelante en mi servicio a Dios. Seguiré hacia adelante peleando por la causa de mi Dios. Porque Él está con nosotros, y si Él está con nosotros, vamos a prosperar por encima de tus burlas. Vamos a prosperar por encima de tu enojo contra nosotros. Porque Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Él nos defenderá. Por esto no nos vamos a dejar llevar de las burlas de ustedes. Vamos a seguir hacia adelante. Nehemías no solamente le dijo esto a esos hombres, pero también se dirigió a su Dios en oración. Porque por el hecho de saber que Dios está con nosotros, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Cuando vienen los obstáculos, tenemos que procurar encomendarnos a Él. Sabemos que Él está con nosotros, pero es nuestro deber, es nuestra responsabilidad encomendarnos a Él en los momentos difíciles, cuando nos encontramos bajo ataque del enemigo, porque de esa manera estamos reconociendo que dependemos de Dios. Le estamos mandando una señal diciéndole que reconocemos nuestra dependencia de Él, porque este asunto, mis hermanos, no funciona en piloto automático. Esto no funciona en piloto automático, en el sentido de que yo sé que Dios está conmigo. Nunca procuro buscar su rostro, nunca me detengo para hablar con Él. Solamente me hago la idea de que sea como sea, Dios se va a encargar. No, eso no funciona así. Nehemías se mantuvo firme, pero también se dirigió a Dios en oración. Ahora bien, la oración que él hizo tiene un tono imprecatorio. Parece que nosotros que estamos en el nuevo pacto, esa oración tiene un tono vengativo que no nos luce a nosotros en el nuevo pacto. Pero en ese entonces, como vemos en muchos de los salmos, también esto se practicaba. Pero otra cosa que tenemos que ver también en esa oración, con ese tono vengativo que hizo Nehemías, es que esa oración Nehemías no se la dirigió a Dios por una causa suya, por algo propio a él, sino por la causa de Dios. Estos hombres estaban actuando en el lugar de Satanás, porque se estaban oponiendo a la obra de Dios. Fue en ese contexto que Nehemías hizo esa oración a Dios. Él le dijo en el verso 4 del capítulo 4: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. El verso 5 es peor todavía: no cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. En poca palabra, Nehemías le está pidiendo al Señor que mande a esa gente directamente para el infierno, que los hunda en el infierno por lo que ellos estaban haciendo, porque ellos estaban siendo un tipo de Satanás ahí, y para Satanás no hay misericordia, para Satanás no hay oportunidad. Pero aún así es bueno que nos recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos mandó a orar por nuestros enemigos, no a procurar venganza, que tenemos que aprender a dejarle lugar a la ira de Dios. ¿Quién dice yo daré el pago? ¿Quién dice mía es la venganza? Yo daré el pago. Porque cuando un enemigo tuyo te está haciendo la vida imposible, Jehová está pendiente. Él está viendo. Nada más tú tienes que procurar hacer lo que tú sabes que tienes que hacer y guardar tu corazón para que no se dañe, y dejar el caso a Dios, porque Dios sabe manejar esos casos mejor que nosotros. Pero en el caso de Nehemías, esto dentro de su contexto era válido. Y después de esa oración, Nehemías siguió en su labor. Él animó al pueblo. No solamente se mantuvo firme, no solamente oró a Dios, también animó al pueblo como líder que él era. Si él
no procurara animar al pueblo ante esas amenazas, ante esas burlas del enemigo, fácilmente el pueblo podría desanimarse. En el verso 6 dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Ven cómo funciona este asunto? Enemigos burlándose, un líder que se mantuvo firme, que se mantuvo de pie a pesar de, y a la misma vez orando a Dios, pero también un pueblo con ánimo para trabajar. Un pueblo con ánimo para trabajar. Fue el ánimo del pueblo. Dios estaba en el asunto, pero hubo un pueblo con ánimo para trabajar. Dios está con su iglesia, pero debe de haber esa disposición, debe de haber ese anhelo, ese ánimo en el pueblo para seguir hacia adelante, sobre la base de que Dios está con nosotros. Entonces, a pesar de esto, la obra siguió hacia adelante. Lograron una buena parte. Toda la muralla fue terminada, dijo Nehemías, hasta la mitad de su altura. Ahora eso no hizo que los enemigos se quedaran tranquilos, sino que ellos cambiaron de estrategia. Así funciona nuestro adversario. Él va cambiando sus estrategias. Él no se rinde tan fácil. Es un enemigo persistente. Él es más persistente que nosotros todavía. Él no se rinde con tanta facilidad. Nosotros tendemos a rendirnos ante el primer obstáculo que se nos presente, pero Satanás no. Satanás no. Es más, él no tiene nada que perder. Él no tiene ningún otro oficio que hacerle la guerra a los hijos de Dios, que tratar de detener a los hijos de Dios. Ese es su oficio. Él no tiene otro oficio. Por eso siempre él se mantiene ahí buscando a ver cómo puede dañar las cosas. La segunda estrategia que ellos usaron es las amenazas. Las amenazas. Dice el verso 7: pero cuando aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, mucho. La ira desde el principio sigue ahí. Porque el problema es que Satanás siempre vive airado contigo. Son los métodos. Él cambia los métodos. Desde el principio, ellos estaban disgustados con la iniciativa de Nehemías y todavía ellos siguen ahí disgustados, pero van a cambiar la estrategia. Dice: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Por qué yo digo que eso es una amenaza? Tobías y Sanbalat sabían que no podían atacar a Nehemías. No podían. Porque atacar a Nehemías, o sea, atacarlo públicamente, atacarlo de una manera oficial. Porque atacar a Nehemías era rebelarse contra el mismo rey. Porque fue el rey que le había dado el permiso a Nehemías para hacer esa obra. Y hasta él le pidió cartas al rey para los gobernadores, para que le dejaran pasar y para que le dieran todo lo necesario, maderas y unas cuantas cosas para llevar a cabo la obra. Y Sanbalat también lo sabía, todo el mundo lo sabía. Tobías, esos árabes, ellos lo sabían. No había manera de que ellos hicieran un ataque directo, un ataque público, un ataque oficial a Nehemías, pero aún así ellos van a tratar o trataron de intimidarlo con amenazas. Se presentaron con la intención de atacarlo a ellos. Por eso yo te dije ahorita que el enemigo sabe que no tiene autoridad sobre ti, pero él va a venir a hacerte muecas. Él va a venir a hacer musaraña delante de ti para intimidarte. Él va a buscar la manera de infundirte miedo. Pero en ese momento eres tú que tienes que saber que Jehová es tu luz y tu salvación.
y no temer. Y no temer. Ellos conspiraron para venir a atacar a Israel y en secreto. Porque dicen en el verso 11, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Que no se den cuenta. Los vamos a tomar por sorpresa y los vamos a matar y ahí mismo se va a cesar la obra. Ahora, ¿cómo reaccionó Nehemías? De una manera parecida a la primera vez, ante la primera estrategia que usaron, la oración. La oración a Dios. El poder del cristiano está en la oración. Es de rodillas que el cristiano va a poder vencer. Orando en todo tiempo, con todas súplicas, con todo ruego y acción de gracias ante Dios. Porque no hay otro medio. El mismo Señor Jesucristo tuvo que orar en su condición de hombre. Era un hombre de oración. Porque él sabía, no había otra manera de haber podido cumplir con la voluntad de Dios que no fuera orando. Orando. Porque es orando que las cadenas se rompen. Es orando que los yugos se pudren. Es orando que los muros se caen. Es orando que las montañas se mueven. Es orando que nuestros adversarios, nuestros enemigos se dispersan. Es orando a nuestro Dios que los planes de Satanás se frustran. El enemigo no puede con un pueblo que se mantiene orando. A pesar de todo lo que pueda estar tramando en el silencio, en secreto, sin que tú y yo lo sepamos. Porque lo importante no es saber mucho lo que el enemigo está haciendo. No es saber mucho lo que le está haciendo. Lo importante es saber con quién tú cuentas. Lo importante es tu vida de oración. Porque mientras tú vives orando a tu Dios, Él se encarga de pelear por ti. Porque de ninguna manera vas a poder saber a plenitud todo lo que el enemigo está tramando en contra de tu vida. El mismo Dios no te lo va a permitir, porque si Dios te lo permitiera, tú vivirías temblando, tú vivirías turbado, asustado todo el tiempo, al ver en qué clase de guerra tú te encuentras. ¿Se acuerdan cuando el pueblo salió de Egipto? El mismo Dios dijo, yo no los voy a llevar por el camino de los filisteos, después ellos van a ver la guerra que va a pasar, se van a devolver. Tú no tienes idea de cuántos ataques el enemigo lanza tras tu vida, en contra de tu vida. Hay muchas cosas que Dios no te permite que tú las veas, no permite que te des cuenta, pero sí se encargó de pelear a tu favor. El verso 9 dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. O sea, no solamente oraron, también usaron lo que es la prudencia. Se mantuvieron vigilantes. Hay momentos en los que la oración debe de ir acompañada de lo que es la vigilancia. Oren y velen. Oren y velen. Estar de vigilia. Estar sobre su guarda. Porque también hay una trampa. Hay que orar. Pero a veces nosotros mismos nos ponemos una trampa mientras estamos orando. Por el hecho de que estamos orando y nos volvemos súper espirituales y descuidamos muchas cosas. Y ahí el enemigo aprovecha. El enemigo aprovecha. Ellos usaron, Nehemías usó algunas estrategias. Aparte de animar, él volvió y animó también al pueblo. Él animó al pueblo. En el verso 14, él dijo, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Porque tú sabes, el pueblo no tiene la misma valentía, la misma madurez que tiene el líder en muchas
ocasiones, aunque claro que sí, se puede aparecer uno en medio del pueblo que hasta con más valentía todavía que uno que esté al frente, pero el líder no puede dar por sentado de que todo está bien, de que no hay nadie asustado en medio del pueblo, no hay nadie preocupado, todo el mundo están dispuesto con toda valentía por la causa del Señor. Por eso se dirigió al pueblo diciéndole a los nobles, los oficiales y todo el resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor. Acordaos del Señor, esa palabra es clave ahí. Acordaos, acuérdense de su Dios en medio de esa situación. Porque hay momentos que tú estás bajo tanto ataque, estás recibiendo tantas amenazas, el temor, el miedo te arropa a ti y eso hace que tú te olvides de que tú tienes un Dios todopoderoso con quien cuentas. Acuérdense, no teman, no se dejen arropar por el miedo. Acuérdense de su Dios, acuérdense del Señor grande y temible. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Pórtense como hombres, esfuércense y sean valientes y peleen por la causa de Dios. Peleen por sus hermanos, peleen por sus hijos, acordándose de que el Señor está con ustedes. Porque cuando alguien se olvida de ese chin, él se la está poniendo fácil al enemigo. Cuando se olvida de que Dios está con él, se va a volver cobarde. Hasta de su sombra va a tener miedo. Porque sabe que está solo. Piensa que está solo. No es que esté solo, sino que piensa que está solo. Hay gente que a veces están armados y se encuentran en una situación, están tan asustados y temblando, ni siquiera se acuerdan de que tienen un arma, de que portan un arma para usarla en ese momento. Así pasa muchas veces con los hijos de Dios. Así pasa. Se ponen a temblar, se asustan y se olvidan del Dios grande, del Dios temible con quien cuentan. La vigilancia, en el verso 9, pusieron guarda contra ellos de día y de noche. ¿Sabías que el diablo trabaja 24/7? ¿Sabías que Satanás no toma descanso? Él es un espíritu. Él no llega a un momento y dice: wow, yo me siento exhausto, déjame tomar un descanso. Por eso él no le da tregua a nadie, porque él no se cansa. Él no se cansa. Él siempre está ahí, al acecho, para ver cómo llega a hacer daño. Y Nehemías sabía esto, entonces él puso guarda contra ellos de día y de noche. ¿Okay? Entonces se turnaban. Porque tú sabes, estamos en el cuerpo, y no cualquier cuerpo, un cuerpo de pecado. El cuerpo necesita descanso. Y Satanás no toma descanso, pero nosotros sí necesitamos descanso. Pero había suficiente hombre para unos estar en guardia de día y otros de noche. Y así trabajaban con la pala en una mano y la espada en otra mano. La pala en una mano y la espada en otra mano. Ellos pusieron por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, defendiéndose de las acechanzas del enemigo, con sus lomos bien ceñidos. Pero faltaba lo grande todavía. Faltaba algo peor que esas burlas y esas amenazas. Porque aunado a esos problemas, Nehemías también tuvo que lidiar con casos internos
que se estaban dando en el pueblo. Con casos que se estaban dando en el pueblo, porque había conflicto entre los hermanos. Había desunión. Estaban peleando entre sí. Dice el capítulo 5. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Eso es pleito. Clamor de unos contra otros. Esas son quejas. Conflicto que hay. ¿Por qué esos conflictos? Porque muchos llegaron a encontrarse en una situación de gran pobreza. Por causa, aparte de lo que pasó, de la ciudad que fue destruida hace alrededor de 100 años, también los que estaban sacando provecho de la pobreza de sus hermanos. Los que manejaban algo estaban sacando provecho de la pobreza de sus hermanos. Les prestaban dinero a usura. Algo que estaba prohibido en la ley. Estaba prohibido en la ley. De que si a un hermano suyo, el pueblo hebreo, tenía necesidad, se le prestaba, pero no se debería de cobrarle intereses. Si es por una necesidad básica como el hambre, no se debería de cobrarle intereses. Pero esto era lo que estaban haciendo esos hombres. Hasta que muchos llegaron a perder sus hijos, sus hijas. Fueron vendidos como esclavos, porque cuando no contaban con qué pagar, eso es lo que había. Entregaban a sus hijos en esclavitud. Y algunos fueron a quejarse donde Nehemías acerca de lo que estaba pasando allá. Y esto causó, aunque no lo diga aquí explícitamente, pero esto causó que la obra se detuviera por un tiempo. Aunque sea un par de días, pero se detuvo. Porque eso es lo que hace la desunión. Eso es lo que hace la división en medio del pueblo de Dios. Cuando hay división, la obra de Dios se detiene, porque Dios no trabaja en medio de la desunión. Dios trabaja cuando su pueblo se pone de acuerdo. Dios obra en medio de la unidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En armonía. Esto es como un buen óleo. Eso es algo que le huele agradable a Dios cuando ve a su pueblo unido. Como estaban en el aposento alto cuando descendió el Espíritu Santo. Estaban juntos, pero no solamente juntos, unánimes, en un mismo sentir. Unánimes en un mismo pensar y también en un mismo sentir. Porque se puede estar juntos y no estar unidos. Como estamos aquí en esta mañana. A veces estamos juntos, nos reunimos juntos en la iglesia, pero hay uno que no le habla al otro. Y si hay uno de estos aquí en esta mañana, que se arrepienta. Que se arrepienta. Hay uno que no le saluda al otro. Cuando pasa el culto sale corriendo para no toparse con ese dique su hermano. Con ese hermano suyo. Para no toparse con él. Se embala. Que hay gente. Yo he visto eso. No estoy diciendo aquí que yo fui miembro de iglesia antes de ser pastor. Yo he visto que hay gente, cuando saben que se va a hacer la oración final, ya tienen un pie afuera, en la puerta, ahí, y pasa el culto. Tú buscas a esa persona, no aparece por ningún lugar, porque a veces tiene hasta el pastor de enemigo. Hasta el pastor lo tiene de enemigo, para no tener que saludar al pastor o a cualquier hermano con quien tiene problemas. Ahí se va, no se queda a hablar con nadie. Está físicamente en esa congregación, pero no se identifica con la congregación. No se identifica, no quiere saber de la congregación. Y cuando la situación se encuentra así, es difícil ver la mano de Dios obrar. Es difícil que la obra de Dios avance cuando no hay esa armonía. Por eso la Biblia nos manda a nosotros hacer todo lo posible para estar en paz los unos con los otros. Para poder amarse los unos a los otros, para poder mantenerse unidos, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Dice dice Efesios, solícitos. ¿Tú sabes lo que es eso?
solícitos, haz todo lo que sea de tu parte. ¿Acaso tú haces esto cuando tú sabes que hay algo medio agrio entre tú y un hermano tuyo? ¿Tú haces todo lo posible de parte tuya para que la cosa se arregle? ¿O tú prefieres que siga así? Porque hay gente, cuando tienen un problema con alguien, no mueve ni una paja para que eso se arregle. Porque no quieren que se arregle. No quieren que eso se mantenga así, porque es de eso que se alimentan. De la enemistad, del aborrecerse al otro, el uno al otro. De eso que se alimentan. Por eso no están dispuestos. Porque sí, estamos aquí, pueden presentarse situaciones, pero la pregunta es: ¿cuál es tu actitud cuando se presentan esas situaciones? ¿Te pones positivo, dispuesto a resolver el problema? ¿O quieres que se mantenga así? Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Porque somos un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Y le voy a añadir algo: un solo cielo. Un solo cielo. Estamos aquí, vamos todos para el cielo, pero no podemos ponernos de acuerdo aquí. Fulano dice que va para el cielo, Perencejo también dice que va para el cielo, pero en un culto fulano no se atreve a sentarse al lado de Perencejo. Pero pregúntale a los dos: ¿para dónde tú vas? Oh, para el cielo. Esa es la respuesta de fulano. Y tú vas y le preguntas a Perencejo: Perencejo, ¿para dónde tú vas? Para el cielo, para el mismo lugar que va fulano. Ah, pues, ¿y entonces? Que ni se saludan. Feo es poco. El varón dice que estamos feos. Feo es poco. ¿Tú sabes por qué feo es poco? Porque oigan lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 12:25 acerca de la división. Cuando hay división, ¿qué es lo que pasa o está propenso a pasar si no se resuelve el problema? Mateo 12:25 dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. No permanecerá. Por esto ahorita les dije que todavía faltaba lo peor. Los problemas externos, los problemas que llegan a la iglesia desde afuera, no tienen el impacto que tienen los problemas internos. Los problemas que nacen de adentro, esos son los que destruyen la iglesia. Porque si los problemas que vienen de afuera encuentran a la iglesia unida, esos problemas chocan con esa pared de unión, con esa pared de unidad, y se desvanecen. Pero si el diablo logra dividirnos, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Pero cuando hay unidad, no hay problema que vengan de afuera que podrá destruirnos. Porque uno se va a acercar al otro. Vamos a levantarnos, vamos a luchar por la causa del Señor. Uno le va a hablar al otro, como hizo Nehemías, hablando a los nobles, los oficiales y a todo el resto del pueblo. No teman delante de ellos. Acuérdense del Señor, temible y grande, y peleemos por nuestros hermanos. Peleemos por la causa de Dios. Pero cuando hay desunión, es el supuesto hermano que está esperando la caída de su hermano. Es el primero. Entonces, cuando ve que viene una situación para destruir la iglesia, ¿tú crees que va a hacer algo? Al contrario, si la puerta está media abierta, la va a abrir de par en par. Parece: bienvenido. Acaba con ellos. Porque eso es lo que yo quiero ver. Que se acaben. Que sean destruidos. Ahí que me he detenido más es a propósito, porque es necesario. Porque te dije a ti, los problemas externos no son problemas verdaderos. Los verdaderos problemas son los de adentro, los que se den adentro. A veces el enemigo hace todo lo posible para destruir a un grupo de gente. Desde afuera no ha podido, y lo que trata de hacer es infiltrarse,
Se infiltra como un caballo de Troya dentro para destruirlos desde adentro. Toda esa estrategia usa el reino, el mundo de la tiniebla contra la iglesia de Jesucristo. Por eso que a veces que tú ves que hay gente que se presentan como que gente que vienen a convertirse al Señor, pero sin uno saber, puede darse caso que sea que de antemano el enemigo sabe lo que va a hacer, el tollo que va a hacer a través de esa persona en la iglesia. Porque ha intentado de diversas maneras y no ha podido lograr. Y ok, ahora voy a ver cómo me la infiltro. A veces también se infiltra a través de doctrinas falsas, enseñanzas erróneas para destruir la iglesia. Provoca conflicto en los matrimonios. Porque si hay problema en el hogar, olvídate. Ese problema viene derechito para la iglesia. Derechito. Hogar sano. Hogares sanos, iglesia sana. Hogares sanos, iglesia sana. Pero hay gente que esperan lo inverso. Lo inverso. Aunque sí, es de allá para acá y de acá para allá. Pero sí, si hay problemas en los hogares, esos problemas vienen para acá. Vienen. Sí, la iglesia también juega un papel a veces para sanar los problemas que hay en los hogares. Sí, pero si hay problemas en los hogares, viene para acá. Esas son armas poderosas que el enemigo usa para tratar de destruirnos. Porque los problemas internos son peores que los ataques que vienen de afuera. Por eso es responsabilidad de los que están al frente, es responsabilidad de los pastores, es responsabilidad de los diáconos, es responsabilidad de los ancianos, aunque ancianos y pastores vienen a ser la misma cosa, pero hay iglesias en su forma de gobierno que tienen pastores y después de los pastores ancianos, no hay problema también con eso, pero es responsabilidad de todos los que están al frente tratar de resolver esos problemas porque son peligrosos para la congregación, son peligrosos para la congregación. No se pueden pasar por alto. Nehemías, cuando fueron donde él, Nehemías le dijo: ay, no me vengan a mí con sus chismes ahí. Y yo tengo un trabajo importante que yo estoy haciendo. Yo estoy reedificando esos muros que están en ruina. Váyanse de mi lado a resolver sus chismes de vieja. No. Hay que matar las zorras pequeñas, porque muchas veces las zorras pequeñas echan a perder una viña entera. Hay cosas que descuidamos porque parecen pequeñas y esas son las cosas que nos están destruyendo en vida. Nehemías tomó carta en el asunto y confrontó a los responsables de esa infamia que se estaba cometiendo, esos abusos que estaban cometiendo. Los confrontó, los puso a ellos enfrente de la palabra, porque estaba prohibido en la ley, en Éxodo 22, Levítico 25, en Deuteronomio, todo eso. Nehemías los confrontó. ¿Cómo pueden hacer una cosa así? ¿Cómo pueden hacer eso? No es bueno lo que hacéis, dijo Nehemías. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Porque eso que ustedes están haciendo va a hacer que nosotros seamos oprobio. Porque van a decir: mira cómo se están matando. Di que son hermanos, mira cómo se están matando. Son cristianos, son evangélicos. Mira cómo los evangélicos de Villarriba, los evangélicos de La Ceiba se están matando. Cuando la iglesia, cuando hay conflicto entre hermanos, hay fiesta en el mundo de la tiniebla. Cuando la iglesia vive de pleito en pleito, el reino de la tiniebla arma una fiesta. Pero hay gente que eso no le da ni el más mínimo cuidado. Cuando hay un conflicto, de tratar de manejar eso, mira, con la discreción, la mayor discreción posible. Hay que hacer un gusto. Hay que armar un escándalo para que se vea que es un evangélico bravo. Además, a veces dicen: si yo tengo que poner mi evangelicalismo al lado, mi cristianismo al lado, yo lo voy a poner al lado para resolver el problema contigo como hombre, de hombre a hombre. A ver, ¿quién es más hombre que quién? Y el más mínimo.
Ni la más mínima discreción usan. Pues dicen, no, porque eso sería una afrenta para la iglesia de mi Señor, a quien amo desde mis entrañas. Sería una afrenta para la iglesia de mi Señor, quien me amó a mí sin haberlo merecido, quien me salvó. No, yo no puedo. Yo prefiero sufrir el agravio. Yo prefiero dejar eso así. No quiso pagarme. Está bien, que el Señor se lo cobre. Eso es usurero. A usurero en la iglesia de Jesucristo. ¿Tú sabías que a veces los negocios que más caro venden son los negocios cristianos? Y se agarran de ahí para darte ahí el varón de Dios. Y tú vas con toda tu confianza. Pero tú sabes, es como cordero al matadero que tú vas. A veces los más abusadores en los negocios son los negocios cristianos. Atento a ser cristiano, todo el mundo viene con su confianza. Pero le van a dar ahí, un knockout o un noqueo que le dan. Pero el problema, mientras estamos en conflicto, el enemigo sigue hacia adelante con su plan. él no se detiene. Al contrario, él sabe que los conflictos nos debilitan, hay que él acelera, que aprovecha, sacar provecho. Ahí hay división. Dios se fue. Dios no está con ellos. Mira cómo están peleando. Vamos a aprovechar. Mientras se estaba hablando de esa situación, mientras tanto los adversarios seguían con sus tramas para detener la obra, maquinando. Cambiaron de estrategia. Vimos burlas, amenazas. Van a usar maquinaciones. Una de esas maquinaciones, falsas acusaciones. Diciendo que Nehemías había puesto a profetas a profetizarle, diciendo que hay rey en Israel. Porque lo mandaron a él, ¿o qué? Podía estar como un gobernador porque estaba bajo el imperio medo-persa. No podía atreverse y a que alguien se entronara en allá como rey. Y los adversarios le hicieron esas acusaciones de que te estaba proclamando como hoy. Has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo, hay rey en Judá y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultémonos juntos. Vamos, yo he escuchado lo que tú estás haciendo. Pues para que yo no vaya a delatarte con el rey, ven, para que hablemos. Todas esas son maquinaciones, falsos rumores. Porque Nehemías le dijo, eso que tú estás diciendo es una mentira tuya. No te voy a hacer caso. Porque lo que ellos quieren, lo que tú quieres es amedrentarnos a nosotros. Después vino uno como profeta a decirle a Nehemías que te quieren matar a ti. Ahora, una pregunta. ¿Hay alguna revelación en esto cuando un supuesto profeta viene y te dice, mire varón, el diablo te quiere matar? El Señor me mostró que el diablo te quiere matar. Dice Dios que el diablo te quiere matar. ¿Hay revelación ahí? ¿Y a quién no quiere matar? ¿Satanás? Esos son los profetas de hoy, con unas profecías genéricas. No hay nada de especificidad en lo que están diciendo. Cosas genéricas, cosas que comunes, cosas que se sabe, que pasan a diario. El Señor me mostró que va a haber un terremoto en este año 2026. Aquí en República Dominicana, con ese fallo, ¿qué hay? Que la tierra va a temblar. A cada rato tiembla, a veces ni cuenta nos damos. Esas son profecías. El Señor me mostró que va a venir persecuciones. Eso lo dijo hace 2000 años atrás. El Señor me mostró que viene una hambruna. Eso lo dijo hace 2000 años atrás. Nehemías, te quieren matar a ti.
El tal Semaías, eso. Reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Escápate. Y me gustó la respuesta de Nehemías. Así habla un hombre no atento a sí mismo, no atento a su pecho, porque sabe que Dios está con él. Él dijo, un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Aquí me quedaré. Jehová me mandó a hacer una obra, porque yo no vine aquí atento a mí. Yo oré a Dios. Primero oré a Dios. Antes, cuando yo escuché la situación, oré a Dios para que yo le cayera en gracia al rey. Después, delante del rey, cuando el rey me pidió cuál es mi petición, primero, antes de abrir mi boca, le oré a Dios para que me diera palabra adecuada. Y Dios fue quien se encargó de enviarme ahí. ¿Cómo ahora yo voy a huir? Es el impío que huye sin que nadie le persiga. Es el diablo que viene con sus rumores, con sus falsas profecías, porque dice, pues el hombre está privando en espiritual. El hombre es espiritual. Pues yo lo voy a matar con su propia medicina. Con la medicina, con la comida que le gusta. Con esa comida le voy a matar. Le voy a echar un chin de veneno. Con esa comida le voy a matar. Con su propio medicamento. Como hizo Jesús. Como le hizo Satanás a Jesús. Convierte esa piedra en pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Súbete en el pináculo del templo. Porque dice, pues el hombre es de palabra. Le gusta la palabra. Pues esa misma medicina voy a usar en su contra. Súbete en el pináculo del templo y tírate abajo. Porque dice Salmo 91, aunque no tenía número, no todavía, porque fueron los editores que pusieron número en la Biblia, que numeraron los capítulos. Pero Él mandará a sus ángeles que te lleven en la mano para que tu pie no tropiece en piedra. Pero los que supuestamente saben de palabra, pero la usan a su conveniencia, ellos sí caen en esa trampa. Pero Jesús no estaba usando la palabra de su Padre a su conveniencia. Los que no usan la palabra a su conveniencia saben que tienen que considerar el todo. No agarrar solamente un verso y sacarlo de contexto como estaba haciendo Satanás. Jesús le dijo, pero también la palabra, esa misma palabra, también dice que no tentarás al Señor tu Dios. Sí, porque hay gente que supuestamente saben, de palabra, más que el Espíritu Santo que la inspiró. Pero a su conveniencia, la usan a su conveniencia, la tuercen, le dan el significado y el sentido que les da la gana, según le conviene. Así que hacen. Ahí sí caen en la trampa. No tentarás al Señor tu Dios. Por eso se requiere de discernimiento, como pasó aquí. Nehemías se dio cuenta que ese hombre no estaba hablando de parte de Dios. ¿Por qué? Porque le estaba pidiendo que entrara en el templo y no era sacerdote. No tenía ese derecho. Que hay gente cuando se le habla de discernimiento creen que es algo mágico, algo místico, mágico. No. Puede ser eso también. Sí, el Señor en una forma, vamos a prestar la palabra mística. Espiritual, en una forma espiritual puede permitir que tú notes algo, pero el discernimiento viene a través de los fundamentos que tú vas teniendo en la palabra de Dios. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No digo que mi pueblo pereció porque le faltó visión, le faltó que tener los ojos místicos para ver cosas. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El discernimiento viene a través de la palabra de Dios. A través del conocimiento que tú vas adquiriendo en la palabra de Dios. La palabra te va dando sabiduría. Entonces ahí tú podrás discernir cuando alguien te viene con algo raro. A través de la palabra tú vas a decir, aquí hay algo que no cuadra. Eso fue lo que pasó ahí, que Nehemías se dio cuenta que Dios no había enviado a Semaías porque le está pidiendo que entre al templo, no siendo sacerdote, lo está mandando a pecar. La palabra de Dios dice otra cosa. Este hombre me está mintiendo. Y cuántos supuestos profetas de hoy que viven diciéndole cuántas cosas antibíblicas a la gente, y yo veo que ellos se sacuden y que supuestamente se llenan del Espíritu Santo de Dios. Hay que ver de cuál espíritu están llenos.
Cuando alguien supuestamente te viene a hablar de parte de Dios, mira, para esas orejas. Páralas. A ver si te está hablando conforme a la verdad de la Escritura. Y por eso yo no los respeto. Los profetas de hoy, yo no los respeto porque son supuestos, son falsos. Son falsos, han sido puestos en la balanza y fueron hallados falto. Los pesaron, mene, teque, urpacín. ¿Te sorprendiste? Yo no los respeto porque son falsos. Se autonombran profetas. Aférrate a la palabra de Dios, aférrate a la verdad de la Escritura. Ahí tú no te vas a extraviar, por más torpe que tú seas. Porque a toda clase de espíritu, tú desechas la verdad de la Escritura para ir tras esas cosas. El enemigo te va a hacer una mala jugada a ti. Te va a hacer una mala jugada. Porque hay espíritu de error también, espíritu de adivinación, hay de todo. Y eso es lo que se está moviendo hoy, espíritu de error y espíritu de adivinación. ¿Tú lo crees? Si tú quieres. Pero ya te lo advertí. Ya te lo advertí. Eso es lo que se mueve hoy. Espíritu de error y espíritu de adivinación. En un 99%. Dejamos el 1% porque Jehová es Dios. Jehová es Dios. Puede venir. Puede pasar. Puede pasar. Pero son muchas cosas raras que se mueven hoy. Tú necesitas fundamentarte en la palabra de Dios para poder discernir cuando viene ese supuesto profeta a hablarte supuestamente de parte de Dios, para tú poder darte cuenta que es un usado de Satanás o es un usado de su propia concupiscencia. Que a veces hubo un caso de alguien que levantó una cortina y vio que la sierva estaba orando, y cuando salió para afuera, él pensó que la sierva no se dio cuenta que estaba orando, y cuando salió la sierva para afuera y vino a darle palabra que se relaciona con que ella estaba orando. Un siervo de Dios. Primero, ¿qué tú haces levantando cortina en una casa ajena? En una habitación. Esa sierva que tú encontraste, que tú viste que estaba orando, ¿y si se estuviera cambiando y estuviera desnuda? ¿Qué habría pasado ahí? ¿Te das cuenta? Pero esos son los siervos que andan por ahí, los profetas, lo que a la gente le encanta, porque me da palabra, porque ese viene y predica. A mí no me gusta eso. Que nada más viene y predica y se va. A mí me gusta la gente que me dice, Dios me dijo. Hace tiempo que Dios dijo. Hace tiempo que yo hablo. Es el hombre que tiene que poner por obra lo que Dios ha dicho. Hace tiempo que habló a la humanidad. Hace tiempo. 66 libros están ahí. ¿Qué hacen los hombres con esos libros? Los desechan, no los estudian, no los leen, no los estudian, no meditan. Están pendientes a profecías de quinta, a profecías de la boca de hombres mentirosos. Nehemías no cogió esa. Se dio cuenta que había una falsedad ahí. También a través de la Noadías, esa también otra profetisa, que usaron a infundirle miedo a Nehemías. Pero a pesar de todos esos obstáculos, Nehemías pudo terminar de reedificar el muro, porque nunca dejó de confiar en la buena mano de Jehová que estaba sobre él. Porque ahí está el secreto, ahí está la clave. El enemigo haciendo sus musarañas y tú confiando en tu Dios, a pesar de lo que sea que tú veas. Y ya que Nehemías sabía que Jehová estaba con él, menospreció cada una de las estrategias que usaron sus adversarios, dejándolos en vergüenza, porque la reedificación del muro fue una vergüenza para esos hombres, para las otras naciones, porque se estaban burlando. ¿A qué no van a terminar? No van a terminar. Esa gente, eso no van a hacer nada. Es una fiebre que ellos tienen, es un ayante que están haciendo. ¿Y con qué fuerza? Y ahora, para su sorpresa, ver esto. Tú sabes con cuántas personas Dios ha dejado al diablo en vergüenza, porque estaba ahí esperando su caída, esperando que retrocediera, y Jehová ahí sosteniendo a su hijo.
Satanás estaba ahí acechando, esperando el momento que Job fuera a blasfemar. Y Job lo que hizo fue glorificar a Dios. Fue una bofetada para Satanás. Así también ellos recibieron una bofetada ahí. Fue una vergüenza. Porque cuando pones tu confianza en Dios, menospreciando los obstáculos, te vuelves indetenible para el mundo de las tinieblas. No hay diablo, no hay demonio, no hay fuerza terrenal ni infernal que puede detener a un hombre o una mujer que pone su confianza en Dios, menospreciando los obstáculos, menospreciando aún las ofertas, los lujos que el diablo viene y le pone delante. Porque como acabamos de ver, a Satanás no le importa el medio que tenga que usar en su objetivo de detener tu servicio a Dios. No le importa el medio, es su objetivo que le importa, el detenerte ahí a toda costa. Por eso el medio que tenga a su disposición, él lo va a usar. Tratará de dormirte en la comodidad, porque es un problema. Como Nehemías estaba cómodo, pero eso no fue problema para Nehemías. La prioridad de Nehemías era la causa de Dios. Por eso no se fijó en que, ay, lo cómodo que estoy ahí. ¿Cómo yo voy a dejar esa comodidad? ¿Cómo voy a dejar esos lujos que están en el palacio real? Siendo yo copero del rey. Y yo voy a salir de Persia a coger lucha en medio con esas ruinas, a mover escombros con un pueblo débil, un pueblo pobre, que no tiene nada que darme a mí. Yo voy a ir a pasar trabajo. No me voy a quedar ahí. No fue lo que Nehemías dijo. Nehemías, esas cosas, esa comunidad no pudo satisfacer a Nehemías. Pero los que hacen de su prioridad su comodidad, su bienestar, los lujos, ahí sí, Satanás le va a hacer esa mala jugada. Le va a poner a dormir, le va a arreglar la cama, la camita de comodidad bien acomodadita y le va a dar ahí, duerme. Si eso no le funciona, te va a hipnotizar con los lujos de este mundo. Porque hay gente detrás del lujo que están, aún viéndolos en la iglesia de Jesucristo, es detrás del lujo que están, porque ellos andan equivocados. Alguien le mintió. Ellos piensan, bueno, al entrar a la iglesia, al hacerse cristiano, que Dios le va a dar riqueza, Dios le va a dar lujo, y están hipnotizados con cualquier cosa que el enemigo se le presenta, se quedan hipnotizados y el enemigo le da el knockout. El enemigo, si esto no le funciona, también puede tratar de desenfocarte con los afanes de la vida. Es su objetivo que él quiere obtener. Si esto no le funciona, va a coger el otro, los afanes de la vida, para desenfocarte. Tratará también de desalentarte con las burlas. Tú no vas a poder, tú no sirves, esto no es para ti. ¿A qué tú vas a caer? ¿A qué tú vas a retroceder? ¿A qué tú no lo vas a lograr? También tratará de deprimirte a ti con falsas acusaciones. Todo eso pasa. A veces el siervo de Dios, el hombre de Dios, la mujer de Dios, siéndole fiel a Dios ahí, soportando de todo, soportando toda clase de penalidades, sufriendo toda clase de penalidades. Y de repente la recompensa a su fidelidad es una falsa acusación que viene. Dice, pero ¿de dónde viene eso? ¿De dónde han sacado eso? Tú sabes de dónde viene. Del infierno, con el propósito de desalentarte a ti. Por eso no debes de hacerle caso a esa cosa. Tú tienes que menospreciar esas falsas acusaciones. También si Satanás tiene que usar hasta supuestas profecías para confundirte, como acabamos de ver, él lo va a hacer. Pero si como Nehemías hacemos de la causa de Dios nuestra prioridad y ponemos nuestra fe en él, menospreciando las ofertas y las amenazas del enemigo, la victoria será nuestra sin lugar a duda. Porque la eficacia del arma que el enemigo use en contra tuya depende de la importancia que tú le des. Si el lujo, la riqueza, eso es tu prioridad, Satanás usa eso, le va a funcionar. Si tú eres de la persona de que dicen algo raro de ti y ya tú pareces una gallina mojada, él te va a usar eso en contra de ti y le va a funcionar. Le va a funcionar. Hay que menospreciar los obstáculos, hay que menospreciar esas estrategias, sabiendo que la mano del diablo que está ahí, confiando en tu Dios, ahí con la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Cristo, es nuestra mayor inspiración. ¿De quién? Dice Hebreo 12, por el gozo puesto delante de Él menospreció el oprobio y hoy está sentado a la diestra de Dios. Como Cristo venció menospreciando el oprobio, menospreciando esas ofertas que el diablo también fue a hacerle a Él en el desierto, que yo te voy a dar el mundo entero. ¿Qué es lo que tiene Satanás? Ese mentiroso blasfemo, que el Señor lo reprenda. Por eso te invito en este momento a revisar tu corazón. Revisa tu corazón en este momento. ¿Cuál es tu verdadera prioridad? Revísalo. ¿Cuál es tu prioridad? Revísalo en este momento. ¿Tu comodidad personal o la gloria de Dios? Hay gente que son cristianos, pero su prioridad es su comodidad, su bienestar, no la gloria de Dios. Por eso, si Dios tiene que ser glorificado a costa de su comodidad, le dicen a Dios, bueno, Señor, yo lo siento. También te invito también a discernir con qué te te está amenazando el enemigo hoy para intentar detener tu servicio a Dios?
¿Tú has podido discernir lo que está usando en tu contra? Como una amenaza, amenazándote a ti. Para terminar, si has estado dormido en el lecho de la comodidad, es tiempo de levantarte y empezar a mover los escombros para reedificar los muros caídos de tu vida. Si estás paralizado por el miedo, recuerda que Cristo venció y su victoria asegura la tuya. Dios te bendiga. Dios te guarde. Gracias, Padre, te da.